Con frecuencia escuchamos a los sectores más conservadores políticamente y a los representantes de la Iglesia Católica hablar de la necesidad de un regreso a los valores. Estas personas plantean que en un pasado existió un mundo en el que todo era maravilloso. Los jóvenes respetaban a sus padres, no había sexo extramarital, las familias estaban unidas y nunca se rompían. El trabajo se realizaba con absoluto gusto y sin jamás plantearse si no le estarían robando a uno el producto de su trabajo, sus jefes, sus patrones, los dueños. Era un mundo maravilloso, pastoril y sensacional que jamás ocurrió. En realidad esto nunca existió. Los verdaderos valores cristianos son los valores que podemos ver dominando Europa en el medievo. La sumisión de la mujer, la pobreza, la ignorancia, el someterse 100% a los designios de las creencias, el no buscar las realidades que existen en el universo partiendo de la base de que todo se encuentra ya escrito en la Biblia y en los libros sagrados, y ahí están todas las respuestas. Estos eran los valores que permitieron las barbaridades y las tragedias que se sabe que se tuvieron en la Edad Media. La destrucción del conocimiento, las cruzadas, el hambre, la muerte, la enfermedad, explicada siempre, por supuesto, como un castigo divino y nunca desde un punto de vista científico. Tuvieron que llegar primero los promotores de la ciencia, Francis Bacon, Galileo, Kepler, Copérnico, a atreverse a ver el mundo de una manera distinta de como permitía verlo la Iglesia, a enfrentarse a la Iglesia y muchas veces a ser su víctima, como lo fue Galileo, en menor medida de lo que dicen algunos, o Giordano Bruno en mucho mayor medida, cuando fue quemado en la estaca, para que las cosas cambiaran, para que se empezaran a crear nuestros valores de respeto al conocimiento, de capacidad de comprender el universo y de saber que podemos enfrentarnos a todos los problemas que nos presenta el universo y resolverlos por medio de nuestro conocimiento, de nuestro intelecto. Tuvo que venir la Ilustración para plantear algunos problemas graves. De una parte, que la soberanía no dependía de la deidad y que no era el Papa el que le reconocía la soberanía a los monarcas al momento de coronarlos, que la soberanía está en el pueblo y que el pueblo tiene el derecho de no solo nombrar a sus representantes, sino también destituirlos cuando se comportan de manera inadecuada. Es decir, que el poder no venía de Dios, venía del pueblo. Contra todo esto la Iglesia Católica luchó enormemente cuando se habló de una economía libre, no dependiente de los reyes, de los permisos reales, de los sellos de corsario y de, por supuesto, las conveniencias del Vaticano, que cobraba su parte de los comerciantes. La Iglesia se opuso. Cuando el socialismo plantea por primera vez que quizás los pobres no deben conformarse con su suerte, sino deben preguntarse si no merecen una mayor parte de la riqueza que generan con su esfuerzo y con su trabajo, que no tienen por qué callar y bajar la cabeza, a la Iglesia no le gustó, sigue sin gustar. Es decir, los valores que realmente nos llaman la atención, los valores que nos pueden enorgullecer, nos pueden dar gusto en una civilización como la que se vive en lo que llamamos vagamente Occidente, son los valores de la anticristiandad. Los valores de la tolerancia al distinto, no de perseguirlo, no de matarlo, no de destruirlo, no de hacer la guerra contra él, no de torturarlo, no de quemarlo en la estaca, sino de decir: tú tienes derecho a ser distinto, a tener una opción sexual distinta, a ser de color distinto, a tener una religión distinta, a ser de distinta estatura, a ser de distinta forma de ver el mundo. Y yo debo ser tolerante con tus pensamientos, aunque pueda criticarlos, aunque pueda impugnarlos, aunque pueda argumentar contra ellos, y aunque tenga yo la libertad de decir también lo que pienso. Otra cosa es tolerar los actos, no es lo mismo. No seré tolerante con los actos que vayan en contra de lo que yo considero dignidad. Por ejemplo, no aceptaré los actos en contra de la dignidad de la mujer o en contra de la dignidad de los homosexuales. Esa tolerancia, esa capacidad de cambio de la sociedad para tener una mayor abundancia para todos, donde los pobres sean menos pobres y los ricos sean un poco menos ricos, que nunca lo dejan de ser tanto como quisiéramos. Los valores de la democracia, los valores de la educación, los valores de la enseñanza, los valores de la inteligencia, los valores de la razón, de la ciencia, los valores que nos permitieron vencer a las enfermedades, a muchísimas enfermedades y cada vez a más enfermedades, y darnos vidas más ricas, más plenas, más largas, son los valores contra los que se opuso la Iglesia Católica denodadamente, fuertemente, intensamente, y lo sigue haciendo el día de hoy. La próxima vez que le hablen a usted
de un regreso a los valores, pregúntese realmente si lo que necesitamos no es fortalecer nuestros valores de la Ilustración, de la Revolución Científica, de la tolerancia, o si lo que queremos realmente es volver, como quieren muchos, a la Edad Media y de paso, si es posible, hacer la guerra santa contra las religiones que no son la nuestra. ¿No cree usted?